Vale, pues empezamos. Bienvenida Marian y bienvenido Sergio. Empezamos esta sesión del ecosistema centrada en intentar conectar el ámbito de la inteligencia artificial y el ámbito de la descentralización en las empresas. Y bueno, decía que ahí os he dejado un enlace al mural, ¿vale? Que vamos a utilizar en esta sesión. Y aquí tenemos un pequeño espacio de trabajo que os invito a que entréis. Eh, es este recuadro, este espacio de trabajo que tiene em, el cartelito en azul, porque la pregunta que, bueno, vamos a indagar hoy es ¿por qué la irrupción de la inteligencia artificial nos aboca a un mayor nivel de descentralización en las organizaciones? Esto es lo que vamos a ver hoy. Entonces, he preparado algunas preguntas simplemente de guía, una pequeña pregunta introductoria y luego algunas preguntas divididas en bloques. Si queréis, vamos revisando todo. Podéis interrumpir en cualquier momento, podéis proponer otra cosa en cualquier momento. Pero teniendo en cuenta que esto ya viene de hace 2 semanas, me gustaría entender em, qué idea os ronda hoy sobre la inteligencia artificial y la descentralización. ¿Qué habéis estado reflexionando? Yo lancé algunas preguntas tanto en el radar como en el espacio de Discord relativo a esta pregunta. ¿Habéis hecho los deberes? ¿Habéis hecho alguna tarea? ¿Habéis reflexionado sobre esto? Que si podéis ir directamente ahí y escribir directamente en los post-its, si os parece. ¿Estáis por ahí? No os veo. Estamos. ¿Puedes compartir, perdona, el link? Ah, claro. ¿No lo tienes no lo ves? Ah, porque a lo mejor has entrado un poquito más tarde. Vale, aquí lo tienes. ¿Lo tienes? Lo puedes ver en el chat, Marian. Vale, perdón, es que se me está cortando un poco. Es solo a mí, ¿verdad? ¿Soy yo? Es mi internet, creo. Ah, yo no estoy teniendo problemas. ¿Tú, Sergio? No, no, ninguno. Vale, voy a ver si conecto no sé, estoy en casa, pero es que te oigo cortada todo el rato. Ay, qué pena. Y bueno, si no intento conectar el móvil, no sé qué puede pasar. Lo que pasa es que desde el móvil es verdad que es más... em, Que me va a ir peor todavía, ¿no? claro, porque desde el móvil, hombre, puedes conectarte desde el móvil porque crees que si te conectas desde el móvil vas a tener mejor conexión. No lo sé, ahora de momento te oigo bien, pero es verdad que hasta ahora se me estaba cortando y me ha parecido como conexión inestable, no sé. Vale, yo en principio sí que Bueno, tengo. no te preocupes, si no tiro de móvil y voy cambiando Vale, y a ver. vale. Pues si ya te veo. Entonces, ¿qué ideas traéis sobre la inteligencia artificial, la descentralización? A mí, por ejemplo, ambos conceptos me conectan con el futuro, ¿no? Directamente. Evidentemente, la inteligencia artificial es algo que ya pues forma parte de nuestro día a día, pero me conecta con el futuro porque no sabemos el impacto, o sea, no- quizá a veces nos resulta difícil entender como el alcance total, ¿no? Em, bueno, un par de minutillos para ir añadiendo aquí ideas. Y mm, pa- también me generaba curiosidad saber, em, para vosotros, ¿qué significa este concepto de la descentralización? ¿Qué significa la descentralización? Aquí estamos hablando de descentralización contextualizada en las organizaciones. Descentralización en las organizaciones. ¿Qué significa, qué significa eso para vosotros? ¿Qué es eso de la descentralización?
Lo ponemos ahí en la parte de la intro. Perdona, que es que se me ha Sí, vuelto a sí, cortar. sí, 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 Vale. sí. Lo voy a añadir ahí la pregunta, ¿vale? No sé si la veis. Ujú. Vamos comentando si queréis. Todas las posibilidades que nos ofrece la IA nos obligan a democratizar su uso. ¿Quién ha compartido esto? Yo, Muy bien, cuéntanos. a ver, yo un poco, viendo la pregunta más macro, y como tú dices, son dos conceptos como muy amplios, ¿no? Mm, Entonces, la reflexión a la que me llevaba es cuando en una organización está todo centralizado, es porque hemos creado las estructuras, la jerarquía, el, sí. el- el modo de uso, el modo de trabajo para que eso se permita. Entonces, eso es cómo se tambalea, porque viene algo con la suficiente fuerza, con el suficiente poder y te obliga a replanteártelo. Creo que la inteligencia artificial y todo lo que arrastra detrás es ese algo. Mm, Entonces, yo mm. creo que la inteligencia artificial pueda estar al alcance de casi cualquiera, no solo acceder a ella, sino obtener algo de valor con su uso, va a obligar a que esos planteamientos tan centralizados se cuestionen. Como por eso ponía lo de obligan, aunque lo he puesto entre comillas, porque creo que es algo inevitable. Es algo que en mayor o menor medida lo va a acabar fomentando. Muy bien, muy bien. Aquí, claro, ya es lo que decía, ¿no? Entender un poco los márgenes de tiempo que nos van a llevar hacia ahí es también una cuestión bastante compleja, pero bueno, es interesante esto que compartes. Descentralización es trasladar la toma de decisiones, la información desde el centro de la organización a los equipos. Y ¿Quién ha- eso lo he puesto yo también un poco a raíz de la segunda pregunta que hacías y va en línea con lo anterior, ¿no? O sea, Sí. la IA lo que puede permitir es acelerar ese traslado de toma de decisiones, de análisis de datos, de poder acceder a cierta información que permita tomar decisiones. Entonces, eso que puede estar procedimentado para que suceda de una manera con validaciones y aprobaciones eternas que te pueden hacer poco ágil, eh, creo que sobre todo porque la competencia, las expectativas de tus clientes, el contexto en el que te mueves, te va a pedir tener esa capacidad de respuesta. Y entonces la IA es una herramienta, Sí, creo que va a ser una herramienta fundamental para eso. sí, en este sentido estoy pensando, ¿no? Que también algunas ideas que me he traído del Web Summit, ¿no? Que la inteligencia artificial al final va a aumentar, de esto se ha hablado un montón, va a aumentar la autonomía operativa de los equipos. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva también? A que las personas, los equipos en las organizaciones quizá puedan empezar a, a- a cambiar un poco las estructuras de forma que puedan empezar a tomar decisiones y a ejecutar esas decisiones sin tanta, sin pedir tanto permiso, ¿no? Sin pedir tanto permiso. ¿Por qué? Porque la IA te da esa mayor autonomía. ¿Cómo lo veis? Sí, a mí se me justo, y yo había puesto ahí la descentralización, ¿no? Como la distribución del poder Sí, para abordar la complejidad de una manera más ágil y más efectiva. Y ahí efectivamente yo veo a la IA como una aliada en lo que tú dices, ¿no? Al final
la centralización del poder parte de la base de la necesidad Sí, de control de la información, de la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, si toda esa parte más racional, digamos, la IA va a ser capaz de aliviárnosla, ¿no? Como que al final las decisiones que son como más racionales o que tienen que ver con temas que va a poder hacer una máquina, ¿no? Digamos que, como tú dices, ¿no? Nos va a permitir tener como más autonomía. Esa es como mi idea feliz y esperanzadora, ¿no? sí. Y por el contrario, también pienso, lo hablaba ayer justo es que estuve en Madrid, que estuve con Isra y con Diego, Ah, muy y bien. hablábamos de que ahora que tenemos ChatGPT, Gemini, y bueno, todas las Sí, IAs, digamos, a nuestra disposición, nos hacíamos la pregunta de si ahora trabajábamos menos. Y decíamos, es que no trabajábamos menos, producimos más, se eliminan personas, ¿no? Es como que ahora hay más trabajo centralizado en una persona porque con la IA puedes hacer cosas más rápido, digamos, ¿no? Puedes producir más. Pues ahora si tienes que hacer un informe, la IA te lo hace, tú esperas y te lo hace, ¿no? No tienes que ponerte a pensar que vas a escribir en el primer párrafo, el segundo, ¿no? sí, Y sí, entonces, claro, esto me lleva como al tema, quizás más, en vez de esperanzador, como el escenario más desesperanzador, de si vamos a prescindir de capital humano y los que se queden lo que van a hacer es producir más. O sea, con la IA, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar más ocupados y no menos para poder estar como a lo que es más humano, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con la colaboración, con la intuición, con otras cosas dentro de las empresas para soñar el futuro, ¿no? Que queremos construir. sí, sí, de esto también se habló mucho en el Web Summit, ¿no? Porque un poco la, no sé, el clickbait, ¿sabes lo que es el clickbait, ¿no? El titular este que pues gira en torno alrededor Sí, de, de que la IA nos va a quitar el trabajo, a quién le va a quitar el trabajo, cómo se va a redistribuir, ¿no? Las fuerzas de trabajo, ¿no? Y esto era como, bueno, es muy interesante y hay como muchas opiniones al respecto, ¿no? Me parece muy interesante y efectivamente ahora ya no trabajamos, ahora no trabajamos menos, trabajamos lo mismo y es verdad que producimos más, ¿no? Me acuerdo em, una empresa que estuve hablando con los fundadores ahí en el Web Summit, que le hice una foto porque dice, eh, la empresa se llama Manus y es The World's First General AI Agent, el primer agente de IA, el primer de IA general. Ya estamos hablando de IA general, ¿vale? Y dice, let Manus be deja que Manus sea tu full stack developer, data analyst, marketing specialist, personal assistant, product manager y graphic designer. O sea, digo, mira, el que no emprende es porque no quiere. O sea, pero, pero es verdad, ¿no? Ahora, por ejemplo, es verdad que quizá alguien que quiera montar una startup eh, puede hacer, puede hacer menos contrataciones. Y esto es así. Puede hacer menos contrataciones y puede incluso eh, bueno, ahora no estamos hablando de startups y de emprendimiento, lo estábamos centrando más la conversación en organizaciones, pero me parece esto curioso, ¿no? Una startup que pueda, digamos, pasar mucho más tiempo en fase de bootstrapping. ¿Sabes lo que es el bootstrapping, no? Eso de que no sí, necesitas, no necesitas financiación externa. ¿Vale? Tú no necesitas buscar financiación capital, con sí, sí. capital a través de inversores, sino que tú te lo montas por tu cuenta y fijaos que el tema de la inteligencia artificial puede hacer que muchas startups de una persona puedan prescindir del capital externo. Bueno, ya nos estamos metiendo en conversaciones ahí como, pero a mí me ha gustado esto que has comentado, Marian,
porque dices la distribución del poder para abordar la complejidad de una manera más ágil y más efectiva. La inteligencia artificial nos trae, la inteligencia artificial nos trae más o menos complejidad. Más, ¿Qué piensas, Sergio? Sí, quizás sí, Mm, quizás sí. es que Inicialmente podemos verlo como lo contrario, ¿no? Porque hay algo que es capaz de pensar de la nada y ahora ya de devolverte información o de ejecutar tareas por ti. Pero claro, eso, si estamos hablando dentro de organizaciones, tenemos que ser capaces de hacerlo compatible con la organización, con lo cual es un elemento más a compatibilizar. sí, sí. Bueno, básicamente yo creo que también aumenta la complejidad porque la inteligencia artificial está redibujando las estructuras, la forma en la que trabajamos, las estructuras laborales, no sé, está teniendo un impacto tan, tan relevante en tantas áreas de nuestras vidas y además ahora mismo estamos como en plena fase de transición, en estos primeros años en los que todavía como que no llegamos a ver el alcance, ¿no? Y creo que cualquier, cualquier, cualquier momento de transición y sobre todo teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva que ha creado el hombre y que vamos a vivir como sociedades, ¿no? Las transiciones son complejas. Las transiciones son complejas y metemos aquí podemos meter los conceptos ahora mismo de buca, de Bunny y todo lo que no se nos ocurra ahora mismo en estos periodos, ¿verdad? Yo quería hacer otro comentario, ¿no? Relativo a también y si intentamos conectar la inteligencia artificial y la descentralización, que es que, claro, si yo que tengo mucha experiencia con estas cuestiones relativas a la descentralización y he estado trabajando full time en organizaciones autónomas descentralizadas y tal, hay algo que no podemos obviar, ¿no? Que es que eh, ese proceso que nos, que nos va a empujar quizá a avanzar hacia organizaciones más descentralizadas, si lo hacemos sin capacidades, sin skills, sin conocimiento, pues al final puede generar más caos que otra cosa. Entonces, em, este tema esta cuestión de la descentralización, creo que vamos a ir avanzando hacia ahí, queramos o no, pero que tenemos que saber lo que estamos haciendo, el impacto que tiene, tenemos que también entender eh, cómo cambia eso nuestras estructuras de trabajo, nuestras relaciones en el trabajo, en las organizaciones y entender también un poco el alcance, porque si no se puede convertir un poco en un caos. Porque si algo trae la centralización, ¿vale? Es más orden, ¿no? Es más control y por lo tanto un orden más aparente, ¿no? Pero la descentralización, con la descentralización corremos el riesgo de, de abrir espacio a contextos un poco más caóticos. Y hay que adaptarse también ahí. ¿en qué organización descentralizada has estado? Pues mira, Sí, yo se puede decir. no, estuve en varias organizaciones autónomas descentralizadas en DAOs, lo voy a poner por aquí, DAO, Decentralized Autonomous Organization, y estuve trabajando full time en Olympus DAO, que era una DAO financiera. Y luego me cofundé una DAO que se llamaba For the Win DAO, que tenía un objetivo de impacto social, porque For the Win DAO era una DAO a través de la cual queríamos diversify the venture capital ecosystem, ¿vale?
sí, ahí el juego de palabras. En vez de diversificar el ecosistema del venture capital, diversificar el, el ecosistema del venture capital. Entonces, desde este proyecto, desde esta DAO que se llamaba For the Wind DAO, lo que intentábamos era bueno, teníamos ahí especialistas que se dedicaban a hacer todo el scouting, todo el due diligence de los proyectos y lo que buscábamos eran startups y proyectos fundados por equipos más diversos porque el 95%, y esto es un dato que lo podéis contrastar, a lo mejor desde que fundamos aquel proyecto las cosas han ido cambiando, pero en aquel momento, en 2021, el 90% del capital que se invertía en startups a nivel global se invertía en startups con equipos de fundadores compuestos por hombres blancos, ¿vale? Y se ha demostrado que las startups con equipos más diversos tienen un mayor porcentaje de exits y de recibir financiación y de, bueno, y de pasar de fase de pre-seed, así, etcétera, ¿no? Por esa diversidad de pensamiento. No era necesariamente una diversidad de raza, de género, de edad, que también, ¿no? Sino de cómo eso generaba en las startups una diversidad de pensamiento, ¿no? Y eso automáticamente convertía a las startups en proyectos más resilientes, ¿vale? Bueno, y entonces teníamos como ese equipo de personas del equipo que hacían esa parte de scouting y de due diligence y los poníamos en contacto con inversores que también estaban buscando oportunidades fuera de, de, de lo que salen, de lo que salía de lo que sale en medios de comunicación, de esos proyectos a los que se les da relevancia, etcétera. Y ahí lo tenéis, por si queréis echarle un vistazo. For the Window ya lo tuvimos que cerrar, pero bueno, Olympus DAO sigue y sigue a tope. Así que nada. ¿Por qué está diciendo esto? Por el tema de la descentralización, porque es verdad que, bueno, pues he tenido como esa experiencia como muy, muy cercana con organizaciones verdaderamente descentralizadas y como no hay una base muy sólida al principio y una estructura muy clara, al final se pueden generar espacios y contextos un poco caóticos. Pero bueno, Ya ves. sí. Y bueno. Vamos a seguir conversando, ¿no? Eh, y vamos a ir al bloque uno. ¿Qué señales veis ya en vuestros entornos de descentralización? Aunque sean señales tímidas, ¿no? Para mí, por ejemplo, una señal clara es que, por ejemplo, el 20 y pico de noviembre, creo que va a ser el fin de semana que viene, pues haya un evento de Corporate Rebels en España. ¿Conocéis este proyecto? Corporate Sí, No, Rebels. yo no. Vale, sí. échale un vistazo, Sergio, porque es un proyecto que, bueno, que hace divulgación, tiene una comunidad, tienen programas de formación, han hecho como una especie de movimiento y también le dan visibilidad a organizaciones que han avanzado en ese proceso de descentralización. Mm. Para mí eso es una prueba, ¿no? Que se haya generado, que los de Corporate Rebels hayan podido generar ese movimiento me parece significativo, ¿no? ¿Qué otras señales veis vosotras? Bueno, tirando un Ibais. poco del hilo Sí, del sí. evento este de Corporate Rebels, Sí. nosotros, por ejemplo, desde Vivo iniciamos una comunidad que ya llevamos dos congresos internacionales TIL Muy bien, ¿verdad? sí, Mm, aquí en España. Y bueno, todavía es como pequeño, ¿no? En 2023 que hicimos el primer congreso vinieron 70 y pico personas, mm. este año 100. No es que sea muy grande,
pero bueno, al fin están viniendo personas de tanto de Latinoamérica como de España, empresarios que ya están, digamos, transitando hacia estos nuevos modelos con sus retos, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Hanna, de que esto, pues todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. Es Mm, muy retador, ¿no? mm, Autogestionarse. Creo que es una palabra que todo el mundo usa, ¿no? Yo quiero que la gente se autogestione, que sea más proactiva, que tal cual, no sé qué, pero la autogestión de verdad es muy, muy, muy difícil, es difícil. eh, Sí, sí. porque además parte de un nivel de conciencia. O sea, Mm, mm, no es tengo que hacer estas tareas y tomar estas decisiones, que creo que es a lo que lo simplificamos, ¿no? Parte de algo que es más profundo, a lo cual no le dedicamos el tiempo porque no es rentable, no es productivo, ¿no? Queremos la herramienta, implementar la herramienta y ya está, ¿no? Y que funcione la estructura, ¿no? mm, mm. Sí, Pero sí siento que hay una necesidad hay una necesidad cada vez mayor, sobre todo con las nuevas generaciones, con el dolor que cada vez tenemos más dentro de nuestras organizaciones, como de poder relacionarnos de otra manera, sí, poder ser. sí, sí. Creo que también a nivel, hablabas de la conciencia, ¿no? De, creo que estamos evolucionando hacia otro plano de conciencia. Cada vez somos más personas las que como que vemos esa oportunidad de que de que las organizaciones funcionen de otra forma, ¿no? ¿Sabes? Venimos también de muchos años de estructuras rígidas, de jerarquías insostenibles y todo esto, ¿no? Y sí que creo que estamos evolucionando en ese sentido. ¿Qué señales? Sí, esto me gusta. Sí. No, y además yo también cuando estaba como articulando la pregunta de las señales, he pensado en TIL, he pensado en TIL, ¿no? En que cada vez se escucha más sobre Frédéric Laloux y sobre, sí, la metodología TIL. ¿Tú la conoces, Sergio? Algo he leído, sí. Ujú. Sí. ¿Tú ves algunas señales de descentralización? Pues la verdad es que porque cogí las preguntas que mandasteis y les he estado pensando un tiempo sobre ellas y no he sido capaz de escribirme ninguna nota sobre esto, lamentablemente, porque me hubiera gustado poder haber encontrado en el contexto en el que yo me muevo alguna señal de esta descentralización, pero no he sido capaz todavía de identificar. Seguramente las haya, seguramente sean mínimas, pero no han captado mi atención como para poderlas trasladar. Sí, bueno, aquí fijaos que la pregunta no va como centrada específicamente en las organizaciones. También podemos encontrar como señales de descentralización en otros ámbitos más relativos a lo personal, ¿no? En las comunidades, no sé, en las asociaciones, no sé, en los grupos en los que participamos, las comunidades, no sé, sí, esto me parece también relevante. Y se me viene, por ejemplo, como esta tendencia que no sé hasta qué punto estamos llevando a cabo, pero que se hablaba mucho de que, yo qué sé, los barrios, las urbanizaciones pudieran ser como autosuficientes energéticamente, ¿no? Pues Mm, decir, oye, igual esto es algo de lo que cada vez oigo hablar más, ¿no? Que no mm, sé hasta qué punto esto se está materializando, desde luego en mi entorno no, pero sí este descentralizarse, ¿no? O sea, como generar pequeñas células, ¿no? Decir, sí, oye, pues si tenemos una urbanización que tiene 100 casas, igual se pueden poner paneles solares y centralizar el tal, y entonces somos autosuficientes y el barrio de al lado también y así, ¿no? sí, 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 la, la, son también procesos a través de los cuales se está buscando esa autonomía, ¿no? Porque no podemos olvidar, ¿no? Que la descentralización también lo que genera es eso. A mí me parece interesante también, ¿no? Eh,
el concepto de descentralización tiene otros conceptos que le son totalmente inherentes, ¿no? Como la autonomía, la autogestión. Cuando hablabas antes, Marian, ¿no? De lo difícil que es al final implementar estos modelos más descentralizados en las organizaciones. Y creo que uno de los obstáculos es precisamente que la descentralización requiere responsabilidad y capacidad de autogestión. Y, y no, en España, por ejemplo, no hay mucha cultura para ello, ¿no? Mm, Mm. También se me viene, ahora que pensaba también en lo de esto de la descentralización energética y tal, se me venía la palabra sostenibilidad, ¿no? Es como que va a llegar un punto en el que es insostenible mm. Sí, eh, la centralización para no solo energéticamente, sino para pues, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Para operar en entornos cada vez más complejos. Si en una organización de un determinado tamaño tenemos que hacer subir una decisión para luego bajar, es que no, ya cuando se toma la decisión mm, ya no aplica, ¿no? Como que ya igual tenemos que cerrar, ¿no? mm, Entonces, se me venía esto también de la sostenibilidad desde ese punto de vista, pero mm. luego lo que tú dices cuando decías la responsabilidad, qué difícil es la responsabilidad, porque, porque siento que tendemos hacia querer cada vez una mayor autonomía y libertad, pero no estamos calibrando del todo la responsabilidad que eso conlleva. Es una Es- responsabilidad que ya no es solo el compromiso que tú tengas, ¿no? Con hacerte cargo de las cosas, sino que a veces ni siquiera sabemos mm, cómo hacerlo, porque llevamos mucho tiempo, o sea, lo típico de me quejo, me quejo, me quejo, pero cuando me dan la posibilidad de yo resolverlo, pues no sí, lo resuelvo, ¿no? Estoy pensando en mi propia comunidad de vecinos, que es- hay gente que se queja de las cosas y luego cuando se propone una solución, vota en contra. sí, sí, Y tú dices, pero, o sea, te quejas y cuando se pone una solución encima de la mesa, encima votas en contra. Este es el colmo, ¿no? Y sí, tampoco propones otra cosa diferente, ¿no? sí, sí, sí. Es como que no. A veces pienso que es que a veces que muchas veces esto parte de falta de compromiso, ¿no? De falta de compromiso, de la parte más individualista, más porque la descentralización también requiere generosidad. La descentralización requiere también generosidad. He puesto ahí otro ejemplo, ¿no? Que se me ha ocurrido también de las señales estas de descentralización. También podrían ser los co-livings, ¿no? Estos espacios donde varias familias, ¿no? Deciden comprar un terreno y construir em, una comunidad, ¿no? Cada familia tiene su casa, pero tienen ahí como una especie de ecosistema y de comunidad, que lo he puesto también ahí en el chat de la izquierda. Y, y en esas comunidades de co-livings, em, eh, la autoridad, la responsabilidad de gestión, hay tantos procesos que están descentralizados y bueno, pues también es como una forma de experimentar lo que es la descentralización. También los future, future cities and hubs, ¿vale? En España todavía no estamos hablando mucho de eso, pero en Europa se están trabajando en proyectos pilotos de, que replican cómo van a ser las ciudades en el futuro, ¿vale? Em, y, y esas imágenes, esas imágenes, no, esos proyectos que intentan replicar cómo van a funcionar las ciudades en el futuro, siempre se diseñan
alrededor del concepto de network o red, ¿vale? Cuando hablamos también de network, de red, em, estamos de nuevo generando, imaginaos, ¿no? Un network donde hay, o sea, digamos que es un diseño sistémico totalmente diferente al que se puede generar digamos, en el diseño de las ciudades actualmente, ¿no? Donde tenemos a los políticos que regulan, que no sé qué, bueno, y todos los estamentos, ¿no? Y, y bueno, parece que según algunas teorías, las ciudades van a evolucionar hacia ese concepto más de network o de red. Bueno, es fascinante. Sí, sí. Y tienes, esto me interesa un montón, ¿dónde puedo saber más sobre estos prototipos? Pues si quieres, para no Sí. monopolizar la conversación, pero si quieres, hablamos en cualquier momento. Eh, Vale. aquí, por ejemplo, o sea, yo estoy muy en contacto con este tipo de proyectos porque mi cofundadora de For the Windao, cuando lo cerramos, se metió de lleno en esto de los... Ah, bueno, pues ya te escribo luego no, y lo sí, hablamos. sí, sí, Gracias. sí, sí. Así que nada, pues seguimos en esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué tareas, decisiones o procesos están pasando o no están pasando, a lo mejor o podrían llegar a ser más autónomos gracias a la inteligencia artificial? ¿Qué creéis? ¿Tareas, decisiones o procesos podrían llegar a ser más autónomos, más descentralizados gracias a la inteligencia artificial? ¿Qué pensáis? Pensad en vuestros propios flujos de trabajo, ¿no? En el día a día. ¿Se os ocurre? Cadenas. Cadenas de Wow. montaje, procesos de venta. ¿No? Mi agente le estará vendiendo al otro agente y estarán sin, ¿no? Y yo me levantaré un día y ya veré pues, todos los tratos que ha cerrado Sí, sí, mi sí. propio agente, ¿no? Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo que he visto también en el Web Summit ya son humanoides. No. Sí, sí, sí. Ya humanoides que tú te llevas Es un, que la... sí, sí, tú te llevas un humanoide de eso ya a tu casa y el humanoide pues ya te hace las tareas de tu casa, te, te da soporte emocional si lo necesitas, te hace la comida y claro, porque a veces, mm, fijaos que la evolución tecnológica a nivel de software a veces nos llega antes, ¿vale? Pero cuando ya esa evolución y esa innovación tecnológica ya empieza a verse en el ámbito del hardware de forma tan clara, porque yo veo a esos humanoides y claro, pues ahora mismo ya estamos acostumbrados a los wearables, al tema de las gafas, del no sé qué, de tal. eh, pero ya estás viendo a esos robots, a esos robots humanoides y bueno, puede dar un poco de vértigo, pero bueno, el otro día también asistí a una conferencia que decía bueno, pues que mostraba un gráfico, ¿no? De cómo estaba evolucionando, de cómo estaban evolucionando algunos conceptos, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Y, y hablaba de que en 2005, no me acuerdo de las fechas, ¿no? Pero como que hace relativamente poco había 7,3 billones de smartphones en el mundo y eso se va a desplomar, se va a desplomar. Tenemos que empezar también a pensar, ¿no? Que la experiencia que ahora mismo tenemos en Internet eh, va a cambiar de forma radical. Va a cambiar de forma radical. Esto que hacemos ahora, ¿no? De entrar en el móvil
y empezar y buscar, o entrar en el navegador, o entrar en la app y empezar a scrollear. Todo eso, todo eso va a cambiar de forma radical, ¿no? Entonces, fijaos que la pregunta está centrada en la inteligencia artificial, pero ¿y qué pasa? Pero estamos hablando también de otras tecnologías, ¿no? Que nos van a permitir eh, eh, ver, como digo, unos cambios en nuestra forma de trabajar, de vivir, de relacionarnos súper relevantes, ¿no? A través del machine learning, a través el quantum computing, a través de la realidad virtual, de los wearables, de todo esto. Vamos a ver unos cambios ahí. Hay una frase en inglés que es como, what a time to be alive, ¿no? Qué momento para estar vivos, ¿no? Y estar como presenciando todo esto, que por un lado nos puede producir un poquito de vértigo y de uff, ¿sabes? Cuando pensamos en los humanoides, pero bueno, también tenemos no sé, no sé, me parecería como que otra temática eh, interesante en el ecosistema, no sé qué os parece también reflexionar sobre no sé, hacer un poco de un diseño de futuros, ¿no? Sabéis que cuando se hacen diseños de futuros, pues aparecen ahí escenarios más optimistas, más pesimistas, más realistas, ¿no? Me parece que sería interesante. ¿Habéis visto que yo salto de un tema a otro? Hago pim, 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 de una idea a otra. Tengo un TDAH como un, como, como un pino de grande. Cuando está mi compañero Edu, mi compañero Edu es más metódico, más, pero sobre todo estos temas que me fascinan y de repente no puedo dejar de conectar información. Ya ves, es que es muy interesante. Sí, 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 me parece fascinante. ¿Qué más, Sergio? Eh, Yo he añadido procesos administrativos, porque creo que es muy evidente. O sea, esto es algo que ya está. Hay mm, algunas de las cosas que estamos comentando que, bueno, pues que se ven venir, que llegarán, pero yo creo que ahí ha entrado de lleno y es capaz de, o sea, está automatizado, es fácil automatizar ese tipo de procesos. Y de lo que estabas diciendo, aunque te estuvieras saltando de una cosa a otra, el tema esto de los smartphones, que yo también lo he leído, eso, el cómo va a cambiar la cantidad que hay. Eh, Voy a contar una cosa personal, pero yo esta semana, o estas últimas semanas he estado probando el tema este de los navegadores que tienen el asistente de inteligencia artificial acompañado, en el caso que yo usado es el de Comet y el de Perplexity, y es que la experiencia de uso es completamente distinta y probablemente yo ya no vuelvo a hacer búsquedas en Google directamente, pudiendo tener un asistente que hace esta parte de scrollear, de hacer búsquedas mientras yo estoy haciendo otra tarea. Entonces, todo eso, la tecnología que sea capaz de implementarlo, y si los smartphones no son, no lo sé, pues sí, pueden adolecer de esa parte. Pero claro, eso son cosas que antes eran una secuencia, que creo que también había por ahí procesos A, B y C. El uso mío hubiera sido, pues primero buscar aquí, luego hacer aquí, luego aquí, y ahora en un paso, incorporando ese claro. asistente dentro del buscador, estoy fusionando una serie de tareas dándolas en un único paso, que además me liberan para poder hacer cosas en paralelo, con lo cual Sí, la ventaja sí, es sí, abismal. sí, sí, 100%. Pero eso, fíjate, me liberan para hacer cosas en paralelo. O sea, no lo pensamos como, porque creo que hay una visión como muy ideal de que la IA nos va a liberar tiempo y vamos a tener tiempo de hacer cosas más humanas y me da la sensación de que estamos totalmente hacia lo contrario. Me da tiempo de hacer más cosas, o sea, en el mismo tiempo hago más cosas, no me libero de tiempo para hacer cosas más humanas, ¿no? Sí, Que tienes creo que razón. esto en las organizaciones... Es verdad que en mi caso era uso personal, entonces pues me venía bien porque, pero tienes razón que si la mentalidad es esa y yo me la apliqué a mí, pues probablemente en un uso profesional sería lo mismo y además probablemente
vendría pedido así, vendría. Entonces, sí, sí, es verdad Claro. que lo que haces es lo que hablábamos como al principio, ¿no? De la sesión. Nos va a permitir, con los mismos recursos, ser más productivos. Claro, fíjate que ahí quería llegar yo al concepto de productividad. ¿Por qué? Porque es lo que, bueno, es un poco lo que me comentaba antes. Estamos en un periodo de transición, de adaptación y las personas todavía estábamos muy, muy, muy centradas en la productividad y la eficiencia. Y tenemos que empezar a superar. Tenemos que empezar ya Total. a superar estos conceptos de la eficiencia y la productividad porque, porque, porque todos estos cambios que van a afectar a la forma en la que usamos, bueno, Internet ya va a llegar un momento que ya no va a existir, ¿no? Que, y entonces utilizaremos otras innovaciones tecnológicas, otras tecnologías para aprender, para obtener información, etcétera. Pero a lo que voy es que cuando vayamos avanzando hacia esa otra forma de vida, em, lo que más, lo que intuyo que más se va, lo que intuyo como que como customers, ¿no? Y como clientes vamos a valorar más ya y como personas va a ser la experiencia, la experiencia versus la eficiencia y la productividad. ¿Por qué? Porque la IA lo va a hacer de una forma más eficiente y productiva que nosotros, 100%, ¿no? Entonces creo que tenemos que, o sea, como una conversación interesante también aquí es eh, cómo van a cambiar nuestras prioridades. Porque como digo, estaremos atascados con, pues la inteligencia me hace esto, pues venga, yo tengo que, pues ya, ya tengo tiempo para ser más productivo, ¿no? Para ser más productivo y al final, em, bueno, es eso, la productividad y la eficiencia es algo como muy inherente al ser humano que nos va a permitir, ¿no? Es una característica inherente y tan similar al ser humano. No, porque la inteligencia artificial. No, además es un rasgo de nuestra sociedad, de nuestra época. Sí, sí, Claro que ese es el tema, ¿no? Y yo te escuchaba y decía, ya, pero es que para cambiar ese mindset, o nos ponemos a leer filosofía y a reflexionar sobre ello, sí, o sí, no, o vamos a utilizar esto para llegar a la hiperproductividad hasta que petemos, sí, sí, totalmente, hasta que ya, totalmente. hasta que ya, si no tomamos medidas antes, ¿no? O no reflexionamos antes, vamos a llegar al Exacto. borde del abismo, ¿no? Y a que nos barra la IA y las máquinas y los humanoides. Bueno, son menos 2 minutos y yo podría estar aquí hablando horas. Creo que vosotros también. Así que si os parece, lo dejamos aquí y yo mañana voy a enviar la grabación, un poco el resumen de lo que hemos hablado, a ver si para la semana que viene se animan más miembros de la comunidad a participar en este trabajo que me parece no sé, me parece que también resume un poco el objetivo también que tenemos en el ecosistema, ¿no? Tener este tipo de conversaciones, ¿no? Em, me parece, me parece guay, la verdad que Ya podamos ves, hablar de eso. Sí, así qué que guay. nada, ya estamos en contacto y Sergio, gracias por venir y nada, nos vemos la semana que viene si os apetece. Gracias por venir hasta Nos esta vemos la semana que viene. Muchas gracias. tarde. Chao. Venga, hasta ahora. Adiós. Buenas Chao.